Hay ciertos pecados tan graves que la Biblia advierte que nunca serán perdonados. No se trata de pecados comunes cometidos en momentos de debilidad, sino de actos deliberados de desafío que separan a una persona de Dios para siempre. Muchas personas viven sin darse cuenta de estos peligros, pensando que la misericordia de Dios lo cubre todo. Si bien es cierto que Dios es amoroso y misericordioso, también establece límites claros. Este video no pretende asustarte, sino despertarte. Descubriremos 6 pecados que la Biblia declara imperdonables. Algunos de ellos pueden sorprenderte, y algunos incluso pueden aplicarse a ti o a alguien a quien amas. Presta mucha atención, porque comprender estos pecados podría significar la diferencia entre la vida y la separación eterna de Dios. El primer pecado imperdonable y el más conocido es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El mismo Jesús advirtió sobre este pecado, dejando en claro que es el único pecado que nunca será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Pero, ¿qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Muchas personas no entienden esto, pues temen haberlo cometido sin saberlo. La verdad es que este pecado no se trata de un error aislado o de un arrebato emocional. Se trata de un rechazo total y deliberado de la obra del Espíritu Santo. Es cuando alguien reconoce plenamente el poder de Dios, pero aún así lo atribuye al mal. En Mateo 12:31-32, Jesús reprendió a los fariseos después de que lo acusaron de expulsar demonios por el poder de Satanás. Habían presenciado milagros innegables, pero se negaron a creer en él. En cambio, etiquetaron su obra divina como demoníaca. Esto no era ignorancia, era un rechazo endurecido y deliberado de la verdad de Dios. Sus corazones estaban tan endurecidos que ya no podían reconocer la convicción del Espíritu Santo. Esto es lo que hace que el pecado sea imperdonable, no porque Dios se niegue a perdonar, sino porque la persona ya no desea el arrepentimiento. Si te preocupa cometer este pecado, eso en sí mismo es una señal de que no lo has hecho. A quienes verdaderamente blasfeman contra el Espíritu Santo, no les importa el perdón de Dios. Han ido tan lejos en su rebelión que han silenciado por completo la voz de la convicción. Han elegido un camino de rechazo permanente, sin dejar espacio para que la gracia obre en sus corazones. Sin embargo, esto no significa que debamos ser descuidados con nuestras palabras. Hablar en contra de la obra de Dios, burlarse del Espíritu Santo o rechazar persistentemente su guía, puede endurecer gradualmente nuestro corazón. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado y nos conduce a la salvación. Sin su guía, nadie puede llegar al arrepentimiento. Por eso es tan peligrosa la blasfemia contra él. Es un rechazo del único medio por el cual una persona puede ser salvada. Así como alguien que se está ahogando debe aceptar un salvavidas para sobrevivir, rechazar al Espíritu Santo es como rechazar lo único que puede rescatarte. Con el tiempo, este rechazo se vuelve permanente, haciendo imposible el arrepentimiento. El resultado es la separación eterna de Dios. La lección aquí es sencilla. Nunca te resistas a la convicción del Espíritu Santo. Si sientes que su presencia te acerca a Dios, responde de inmediato. No retrases el arrepentimiento ni ignores su voz. Cada vez que lo rechazas, tu corazón se vuelve más resistente. La Biblia advierte: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Todavía hay esperanza mientras respondas a su llamado. Pero si persistes en rechazarlo, puedes llegar a un punto en el que ya no lo escuches en absoluto. Entonces, es cuando se vuelve demasiado tarde. Entonces pregúntate: ¿estoy resistiendo al Espíritu Santo? ¿Estoy rechazando la verdad de Dios a sabiendas? Si hay incluso una pequeña convicción en tu corazón, actúa hoy mismo. Ora, arrepiéntete y pídele a Dios que ablande tu corazón. Lo peor que puedes hacer es ignorar su voz. Recuerda, la blasfemia contra el Espíritu Santo no se trata de un momento de duda o una palabra descuidada. Se trata de toda una vida de rechazo voluntario. No dejes que tu corazón se endurezca hasta el punto de que ya no sientas convicción. Vuélvete a Dios mientras aún puedas. Uno de los pecados más graves pero más ignorados en la Biblia es la destrucción del templo de Dios. Muchas personas suponen que solo los pecados espirituales afectan su relación con Dios, pero la Biblia deja en claro que la forma en que tratamos nuestro cuerpo
tiene consecuencias eternas. 1 Corintios 3, 16, 17 dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Esta advertencia no es simbólica, es una declaración seria de que maltratar nuestro cuerpo es una ofensa imperdonable a los ojos de Dios. Dios creó el cuerpo humano con gran cuidado. En el Salmo 139, 13, 14, dice, «Porque tú formaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable y maravillosa». Nuestros cuerpos no son solo carne y huesos, son vasos sagrados dados por Dios. Cuando abusamos, contaminamos o destruimos nuestros cuerpos, estamos cometiendo una ofensa directa contra Él. Las personas a menudo ven pecados como la inmoralidad sexual, la autolesión, la adicción y el aborto como elecciones personales, pero en realidad son actos espirituales de rebelión contra el diseño de Dios. Una de las formas más destructivas en que las personas violan el templo de Dios es a través del pecado sexual. La Biblia advierte que la inmoralidad sexual es diferente de todos los demás pecados, porque es un pecado cometido contra el propio cuerpo. 1 Corintios 6, 18. Muchas personas toman esto a la ligera, creyendo que lo que hacen con sus cuerpos es asunto suyo. Pero la verdad es que el pecado sexual profana el templo de Dios, ya sea adulterio, fornicación, pornografía o cualquier otra forma de impureza. Estos actos traen juicio sobre la persona que los comete. En un mundo donde el pecado se normaliza, es fundamental recordar que las normas de Dios nunca cambian. Otra forma en que las personas destruyen sus cuerpos es a través de la autolesión y el suicidio. Muchas personas que luchan contra la depresión y el dolor sienten que no hay salida, pero quitarse la vida es el rechazo máximo del don de Dios. La vida es sagrada, y solo Dios tiene la autoridad para darla o quitarla. Si bien Dios entiende el sufrimiento, terminar con la propia vida no es la solución. El suicidio no es solo un error trágico, es un acto deliberado de destrucción del templo de Dios. Si estás luchando con estos pensamientos, debes saber que Dios tiene un plan para ti. Busca ayuda, recurre a Él y permítele que te restaure. La adicción es otra de las principales formas en que las personas destruyen sus cuerpos. Ya sea que se trate de drogas, alcohol, glotonería o cualquier forma de abuso de sustancias, la adicción esclaviza a las personas y daña tanto el cuerpo como el alma. La Biblia advierte contra cualquier cosa que tome el control de nuestras vidas, al afirmar en 1 Corintios 6:12, «No me dejaré dominar por nada». Cuando las personas caen en la adicción, le entregan el control de sus vidas a algo que no es Dios. Con el tiempo, esto conduce a la destrucción física, emocional y espiritual. Si estás atrapado en la adicción, Dios te está llamando a liberarte. Tu cuerpo fue comprado por un precio, la sangre de Jesús, y debe ser honrado, no destruido. Una de las violaciones más controvertidas pero graves del templo de Dios es el aborto. El mundo nos dice que la vida dentro del útero es solo una elección, pero Dios ve a cada niño no nacido como una vida sagrada creada a su imagen. El Salmo 139:13 dice, «Tú me formaste en el vientre de mi madre». Poner fin a una vida antes de que tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente es un acto de rebelión contra el Creador. Si bien la misericordia de Dios está disponible para quienes la buscan, la Biblia deja en claro que derramar sangre inocente trae consigo un juicio severo. Debemos defender la santidad de la vida y proteger el templo que Dios ha creado. Entonces, ¿cuál es la solución? Arrepiéntete y vuelve a Dios. Si has violado su templo de alguna manera, debes saber que mientras sigas respirando, todavía hay tiempo para hacer las cosas bien. No ignores su voz. Si sientes convicción, ese es el Espíritu Santo, llamándote de regreso. Honra a Dios con tu cuerpo. Libérate de la adicción. Huye del pecado sexual y protege la vida que Él te ha dado. Tu cuerpo no es tuyo, es de Él. Y un día, tendrás que responder por cómo lo trataste. ¿Tomarás en serio esta advertencia o continuarás destruyendo el templo de Dios? La apostasía es uno de los pecados más terribles mencionados en la Biblia.
porque implica un alejamiento deliberado y permanente de Cristo. Muchas personas suponen que una vez que alguien es salvo, siempre permanecerá en la fe, pero la Biblia advierte que es posible que una persona conozca la verdad, experimente el poder de Dios y aún así, se aleje. Hebreos 6:4-6 describe esta escalofriante realidad, diciendo que para aquellos que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y participaron del Espíritu Santo, pero luego se apartan. Es imposible que vuelvan al arrepentimiento. No se trata de luchar con la fe o tener dudas. Se trata de un rechazo voluntario y final de Cristo después de conocer la verdad. Uno de los ejemplos más conocidos de apostasía en la Biblia es Judas Iscariote. Caminó con Jesús, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas y, aún así, decidió traicionarlo por 30 piezas de plata. No fue un momento de debilidad, sino una decisión calculada. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, en lugar de arrepentirse, se quitó la vida, sellando su destino. Otro ejemplo es Demas, quien en un tiempo fue colaborador del Evangelio, pero luego abandonó la fe porque amaba al mundo más que a Cristo. 2 Timoteo 4:10. Estos ejemplos sirven como advertencia de que incluso aquellos que parecen fuertes en la fe pueden caer si dejan que sus corazones se alejen de Dios. La apostasía no se produce de la noche a la mañana. Comienza con pequeñas concesiones: descuidar la oración, faltar a la iglesia, perder el interés en la palabra de Dios. Poco a poco, el corazón se enfría y el pecado se vuelve más atractivo que la justicia. Hebreos 3:12 advierte: tengan cuidado, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los aparte del Dios vivo. La apostasía no es simplemente cometer errores, es un alejamiento lento pero intencional de Cristo. Es un entumecimiento espiritual que finalmente conduce a un rechazo total de Dios. Aquellos que recorren este camino a menudo ni siquiera se dan cuenta de lo lejos que han llegado hasta que es demasiado tarde. Uno de los aspectos más aterradores de la apostasía es que quienes la cometen a menudo llegan a un punto en el que ya no desean arrepentirse. Sus corazones se endurecen tanto que ya ni siquiera sienten convicción. Por eso Hebreos 10:26-27 advierte: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Dios no obliga a nadie a permanecer con Él. Aquellos que lo rechazan persistentemente terminarán siendo entregados a sus propias decisiones. Y cuando eso sucede, no hay vuelta atrás. El mundo moderno está lleno de apostasía. Muchas personas que alguna vez afirmaron seguir a Cristo, ahora lo rechazan abiertamente. Algunos se vuelven ateos, otros abrazan religiones falsas y muchos son simplemente indiferentes. La Biblia predijo que esto sucedería, llamándolo la gran apostasía. 2 Tesalonicenses 2:3. Las redes sociales, el entretenimiento y la cultura han hecho que sea más fácil que nunca para las personas amar al mundo e ignorar a Dios. Pero el peligro es real. La apostasía no solo conduce a una pérdida de fe, conduce a la separación eterna de Dios. La solución es cuidar tu corazón y permanecer cerca de Jesús. No dejes que el pecado eche raíces en tu vida. No permitas que las distracciones te alejen de tu fe. Si sientes que estás a la deriva, regresa de inmediato. Clama a Dios mientras aún puedas. Jesús dijo: permaneced en mí, como yo permanezco en vosotros. Juan 15:4. Permanece en la palabra, permanece en oración y permanece en comunión con otros creyentes. No dejes que el mundo te engañe haciéndote pensar que puedes alejarte de Dios y regresar cuando quieras. Llega un punto en el que el arrepentimiento ya no es posible. Así que pregúntate: ¿estás acercándote a Jesús o te estás alejando lentamente? ¿Aún lo amas como antes o tu corazón ha comenzado a enfriarse? No tomes esta advertencia a la ligera. Si estás viendo esto y sientes convicción, es Dios llamándote de regreso. No lo ignores. El momento de regresar es ahora. El mañana no está prometido y la apostasía es un camino sin retorno. La marca de la bestia es una de las advertencias más escalofriantes de la Biblia. Es una elección que sellará el destino eterno de una persona
asegurando que estará permanentemente separada de Dios. Apocalipsis 14, 9, 11. Afirma que cualquiera que adore a la bestia y acepte su marca, beberá la copa llena de la ira de Dios y será atormentado para siempre. Este es el único pecado, además de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que se declara directamente como imperdonable. Una vez que alguien acepta la marca, su destino está sellado. Pero, ¿qué es exactamente la marca de la bestia? ¿Cómo se hará cumplir? ¿Y cómo podemos asegurarnos de nunca caer en esta trampa? Apocalipsis 13, 16, 17 describe la marca de la bestia como algo que se colocará en la mano derecha o en la frente y que será necesario para comprar o vender. Esto significa que estará directamente vinculada a la economía global, lo que hará imposible funcionar en la sociedad sin ella. Se han propuesto muchas teorías sobre lo que podría ser esta marca: un microchip, una identificación digital o incluso una modificación biológica. Independientemente de su forma exacta, una cosa es segura: tomarla requerirá un acto de lealtad al anticristo. No es algo que sucederá accidentalmente. Será una decisión consciente de rechazar a Dios a cambio de sobrevivir en el sistema del mundo. Muchas personas temen que se les pueda obligar a ponerse la marca de la bestia, pero la Biblia deja claro que los verdaderos seguidores de Cristo no serán engañados para que la acepten. Apocalipsis 24 habla de quienes rechazaron la marca y fueron martirizados por su fe, mostrando que será una elección entre la lealtad a Cristo o la sumisión al anticristo. Algunos pueden pensar que pueden ponerse la marca y arrepentirse más tarde, pero no hay evidencia en las Escrituras de que esto sea posible. De hecho, Apocalipsis afirma repetidamente que quienes se pongan la marca no se arrepentirán, lo que confirma que sus corazones serán completamente endurecidos. El mundo ya se está preparando para la marca de la bestia. Los gobiernos están impulsando la identificación digital, las sociedades sin dinero en efectivo y el control centralizado de las finanzas. Se está condicionando a las personas a aceptar soluciones globales para la estabilidad económica, y muchas están dispuestas a cambiar su libertad por seguridad. Cuando el anticristo llegue al poder, el mundo estará listo para aceptar su sistema sin cuestionarlo. La Biblia advierte que quienes no estén preparados espiritualmente serán engañados. Por eso es fundamental permanecer alerta y arraigados en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedes asegurarte de nunca recibir la marca de la bestia? La respuesta es sencilla: sigue a Jesús ahora. No esperes hasta el fin de los tiempos para tomar en serio tu fe. Los que son tibios serán arrastrados por el engaño. Jesús dijo: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Si estás comprometido con Cristo hoy, no serás engañado cuando llegue ese momento. Pero si todavía estás jugando con tu fe, ahora es el momento de despertar. Muchos cederán porque no quieren sufrir. Pensarán que aceptar la marca es solo una manera de sobrevivir. Pero Jesús dejó en claro que quienes intenten salvar sus vidas, las perderán. Mateo 16:25. Elegir a Cristo en lugar del mundo te costará todo, pero te dará la vida eterna. No seas como aquellos que toman el camino fácil ahora, solo para arrepentirse por la eternidad. Mantente firme en tu fe, sin importar lo que cueste. La marca de la bestia no es solo un símbolo, es un punto de no retorno. No hay arrepentimiento, ni segunda oportunidad, ni salida. Si no estás listo para defender a Cristo ahora, ¿qué te hace pensar que estarás listo cuando el mundo entero esté en tu contra? El momento de decidir es ahora. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús sin importar el costo? ¿O harás concesiones y elegirás la comodidad temporal en lugar de la vida eterna? La elección determinará tu destino para siempre. El pecado voluntario e impenitente es una de las condiciones más peligrosas en las que una persona puede encontrarse. La Biblia deja en claro que, si bien Dios es misericordioso y perdonador, llega un momento en que el pecado repetido y deliberado conduce al juicio. Hebreos 10:26-27 dice: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los enemigos de Dios.
Este versículo es una advertencia aterradora de que conocer la verdad pero negarse a arrepentirse puede resultar en un corazón endurecido que no tiene salvación. Muchas personas creen que pueden vivir en pecado ahora y arrepentirse más tarde, pero la Biblia advierte que se trata de una apuesta peligrosa. Hay una diferencia entre luchar con el pecado y vivir en rebelión voluntaria. Todo cristiano lucha contra la tentación, pero aquellos que aman a Dios se arrepienten y buscan alejarse del pecado. Los pecadores voluntarios, en cambio, son aquellos que saben que están desobedeciendo a Dios pero se niegan a cambiar. Siguen viviendo en pecado, ignorando la convicción y poniendo excusas para su comportamiento. Con el tiempo, sus corazones se endurecen tanto que ya no sienten culpa. Han hecho las paces con su pecado y al hacerlo, han rechazado la gracia de Dios. Proverbios 29:1 advierte: el que, después de muchas reprensiones, se mantiene firme, de repente será destruido, sin remedio. La Biblia está llena de ejemplos de personas que jugaron con el pecado hasta que fue demasiado tarde. Una de las historias más escalofriantes es la de Esaú. Hebreos 12:16-17 nos dice que vendió su primogenitura por una sola comida, y más tarde, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado. Buscó el arrepentimiento con lágrimas, pero fue demasiado tarde. Esta es una advertencia de que retrasar el arrepentimiento es peligroso. Nadie sabe cuándo se endurecerá demasiado su corazón o cuándo llegará su última oportunidad. Muchas personas creen que tienen tiempo, pero la realidad es que cada pecado hace más difícil dar marcha atrás. Una de las mayores mentiras que Satanás le dice a la gente es que la gracia significa que pueden seguir pecando sin consecuencias. Pero la Biblia deja en claro que nadie se burla de Dios. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, cada uno cosecha lo que siembra. Si alguien elige continuamente el pecado en lugar de la obediencia, tarde o temprano enfrentará el juicio. Esto no significa que Dios sea impaciente o que no perdone. Significa que quienes verdaderamente lo aman no tratarán el pecado a la ligera. Se arrepentirán cuando se sientan culpables y se esforzarán por vivir con rectitud. Quienes persisten en el pecado sin remordimiento están rechazando por completo la gracia de Dios. La clave para evitar este peligroso camino es permanecer sensible al Espíritu Santo. Si sientes convicción, no la ignores. No justifiques tu pecado, ni supongas que tendrás tiempo para arrepentirte más tarde. La Biblia advierte que hoy es el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Cada momento que demoras el arrepentimiento es un momento en el que tu corazón puede enfriarse. Si estás atrapado en un pecado voluntario, retrocede ahora. No dejes que tu corazón se endurezca tanto que ya no puedas escuchar la voz de Dios. Llegará un momento en el que la oportunidad de arrepentirte ya no estará disponible. Así que, pregúntate, ¿estás tomando el pecado a la ligera? ¿Estás ignorando la convicción? ¿Has estado asumiendo que puedes arrepentirte más tarde? No cometas el error de creer que la gracia significa que el pecado no tiene consecuencias. Si continúas por este camino, puedes llegar a un punto sin retorno. El momento de arrepentirte es ahora. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Dios te está llamando a volver hoy. ¿Responderás o seguirás resistiendo hasta que sea demasiado tarde? La falta de perdón es uno de los pecados más sutiles pero mortales. Muchas personas se aferran a la amargura, creyendo que tienen el derecho de negarse a perdonar a quienes las han lastimado. Sin embargo, Jesús mismo advierte que negarse a perdonar a los demás tendrá como resultado que Dios se niegue a perdonarnos a nosotros. Mateo 6:14-15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta es una declaración clara y aterradora. La falta de perdón no solo es perjudicial para las relaciones, sino que puede bloquear tu propia salvación. Muchas personas creen que el perdón es opcional, pero en realidad es un mandato de Dios. La Biblia deja en claro que quienes pertenecen a Cristo deben perdonar, no porque la otra persona lo merezca, sino porque hemos sido perdonados de cosas mucho peores. Efesios 4:32 dice:
Sean más bien amables y misericordiosos unos con otros, perdonándose unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Aferrarse a la amargura y negarse a perdonar a los demás es una forma de rebelión contra la misericordia de Dios. Es básicamente decirle a Dios: quiero tu perdón, pero me niego a dárselo a los demás. Una de las mayores mentiras que la gente cree es que perdonar significa aprobar lo que alguien hizo. Pero perdonar no significa que justifiques el mal. No significa que lo que sucedió estuvo bien. Significa que renuncias al derecho de buscar venganza y dejas que Dios se encargue de la justicia. Romanos 12:19 nos recuerda: no os venguéis, queridos míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando perdonas, no estás permitiendo que la persona se salga con la suya con su pecado. Estás confiando en que Dios se ocupará de ella a su manera perfecta. La falta de perdón es como un veneno. No daña a la otra persona, sino que te destruye a ti. Muchas personas llevan años guardando rencor, solo para darse cuenta de que la persona a la que odian no se ve afectada. Mientras tanto, sus propios corazones están llenos de ira, resentimiento y tormento emocional. Los estudios muestran incluso que la falta de perdón conduce a enfermedades físicas, estrés y angustia mental. Pero más allá de las consecuencias terrenales, el peligro espiritual es mucho mayor. La Biblia advierte que quienes se niegan a perdonar se enfrentarán a la separación eterna de Dios. Jesús ilustró esta verdad en la parábola del siervo que no perdonó. Mateo 18:23-35. A un siervo su rey le perdonó una deuda enorme, pero él se negó a perdonar una deuda mucho menor que le debía a otra persona. Cuando el rey se enteró, arrojó al siervo a la cárcel diciendo: así es como mi Padre Celestial tratará con cada uno de ustedes si no perdonan de corazón a su hermano. El mensaje es claro: si nos negamos a perdonar a los demás, estamos eligiendo el juicio en lugar de la misericordia. Si te aferras a la falta de perdón, ahora es el momento de dejarlo ir. Ora por la persona que te lastimó. Pídele a Dios que sane tu corazón. No se trata de ellos, se trata de tu relación con Dios. No permitas que la falta de perdón te impida estar con Él por la eternidad. Si te niegas a perdonar, estás poniendo en riesgo tu alma. La pregunta es: ¿te aferrarás a tu rencor o elegirás la libertad y el perdón? Muchas personas creen que rechazar a Cristo es un pecado que solo cometen los no creyentes. Sin embargo, la Biblia advierte que quienes dicen seguir a Cristo pero lo niegan cuando son puestos a prueba, también corren un gran peligro espiritual. Jesús mismo declaró en Mateo 10:33: a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esta es una advertencia aterradora. Si alguien niega a Cristo bajo presión, ya sea con palabras o acciones, se está poniendo en una posición peligrosa. Si bien los errores pueden perdonarse, la negación persistente de Cristo conduce a la separación eterna de Él. La Biblia nos da ejemplos de personas que negaron a Cristo, como Pedro. En Lucas 22:54-62, Pedro negó a Jesús 3 veces por temor. Sin embargo, Pedro se arrepintió y Jesús lo restauró. La diferencia clave entre Pedro y otros que niegan a Cristo es que el corazón de Pedro todavía estaba abierto al arrepentimiento. Por otro lado, aquellos que rechazan continuamente a Cristo, ya sea por su estilo de vida o por una renunciación absoluta, pueden llegar a un punto en el que ya no deseen el arrepentimiento. Negar a Cristo no siempre se trata de palabras. Se puede ver en acciones, en comprometer la propia fe, en elegir el mundo en lugar de obedecer a Dios. Cada vez que una persona elige el pecado en lugar de Cristo, en realidad lo está negando. La Biblia advierte contra esto en Tito 1:16 al afirmar: dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Muchas personas piensan que están a salvo porque alguna vez profesaron la fe, pero sus vidas muestran lo contrario. La pregunta es: ¿estás verdaderamente de parte de Cristo o lo estás negando con tus decisiones? Si tienes miedo de lo que piense la gente, recuerda esto: la eternidad es mucho más importante que la aprobación del mundo. Elige a Cristo hoy, sin importar el costo. Uno de los mayores peligros de la vida cristiana es vivir en hipocresía.
Muchas personas afirman seguir a Cristo, pero sus acciones cuentan una historia diferente. Jesús tuvo palabras duras para quienes vivían de esta manera, llamando a los fariseos sepulcros blanqueados. Mateo 23:27. Exteriormente, parecían justos, pero interiormente, estaban llenos de pecado y corrupción. La hipocresía no es solo un defecto, es un pecado peligroso que conduce al autoengaño y, en última instancia, a la separación eterna de Dios. La Biblia advierte en Tito 1:16. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Un hipócrita es alguien que dice amar a Dios pero se niega a obedecerlo. Muchas personas suponen que porque asisten a la iglesia, leen la Biblia o dicen palabras religiosas, están a salvo. Pero la verdadera fe no se trata de apariencias, sino de obediencia. Jesús dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es posible seguir las pautas del cristianismo mientras se vive en rebelión contra Dios. Los fariseos eran expertos en parecer santos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Por eso Jesús advirtió repetidamente que la religión externa no significa nada si el corazón no está verdaderamente rendido. Uno de los mayores peligros de la hipocresía es que crea una falsa sensación de seguridad. Muchas personas creen que son salvas simplemente porque dicen creer en Jesús. Pero Jesús mismo advirtió en Mateo 7:21-23 que en el día del juicio muchos afirmarán haber hecho grandes obras en su nombre, pero Él les dirá, jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas pensaban que eran cristianas, pero sus vidas revelaban la verdad. Su fe nunca fue real, fue solo una apariencia. La hipocresía no consiste solamente en engañar a los demás, sino en engañarse a uno mismo. Santiago 1:22 advierte, no se contenten con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Más bien, hagan lo que ella dice. Muchas personas creen que pueden vivir en pecado y al mismo tiempo afirmar que son de Cristo. Pero la verdadera fe conduce a la transformación. Si la vida de una persona no muestra evidencia de obediencia a Dios, su fe está muerta. Santiago 2:26. La hipocresía ciega a las personas a su verdadera condición espiritual, haciéndoles creer que están bien con Dios cuando, en realidad, están lejos de Él. Otra consecuencia de la hipocresía es que aleja a los demás de Cristo. Muchos incrédulos rechazan el cristianismo no por causa de Jesús, sino por la conducta de los llamados cristianos. Cuando la gente ve a quienes dicen seguir a Cristo viviendo igual que el mundo, mintiendo, engañando, chismeando y complaciéndose en el pecado, se alejan de la fe. Jesús dijo en Mateo 18:6 que cualquiera que haga tropezar a otros enfrentará un juicio severo. La hipocresía no solo destruye al hipócrita, sino que también daña la fe de los demás. Si has estado viviendo una doble vida, ahora es el momento de arrepentirte. No te engañes pensando que ir a la iglesia o leer la Biblia es suficiente. A Dios no le impresionan las prácticas religiosas. Él desea un corazón que esté verdaderamente rendido. Examina tu vida honestamente. ¿Estás viviendo en obediencia a Dios o solo estás fingiendo? El momento de arrepentirte es ahora, porque cuanto más vivas en la hipocresía, más se endurecerá tu corazón. Así que pregúntate, ¿tu fe es real o solo estás actuando mecánicamente? ¿Amas verdaderamente a Dios o te preocupan más las apariencias? Jesús advirtió que no todos los que lo llaman Señor entrarán en el reino de los cielos. Asegúrate de que tu fe sea genuina. No esperes hasta que sea demasiado tarde para darte cuenta de que solo estabas fingiendo. La fe tibia es una de las condiciones espirituales más peligrosas en las que una persona puede encontrarse. Muchas personas piensan que mientras crean en Dios, están a salvo. Pero la Biblia advierte que la devoción a medias es inaceptable. Jesús dijo en Apocalipsis 3:15-16, Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Pero como eres tibio, y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Esta es una declaración impactante. Jesús preferiría que alguien fuera completamente frío a que estuviera comprometido con él a medias. La fe tibia es peligrosa porque crea complacencia.
Una persona tibia cree que es suficientemente buena. No rechaza a Dios de plano, pero tampoco lo sigue por completo. Va a la iglesia de vez en cuando, ora cuando tiene ganas y evita los pecados mayores, pero su corazón no está completamente rendido. Ama a Dios lo suficiente como para sentirse cómoda, pero no lo suficiente como para obedecerlo por completo. Esta actitud es espiritualmente mortal porque hace que la persona no vea su verdadera condición. La iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3 es un ejemplo perfecto de cristianismo tibio. Pensaban que eran ricos y exitosos, pero Jesús les dijo que eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Apocalipsis 3:17. Habían perdido su pasión por Dios y se habían vuelto espiritualmente indiferentes. Muchas personas hoy están en la misma posición. Creen que están bien porque no rechazan abiertamente a Dios, pero su fe es superficial y sin vida. Una de las mayores señales de una fe tibia es amar al mundo más que a Dios. Jesús dijo en Mateo 6:24, «Nadie puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará a uno y menospreciará al otro». Muchas personas tratan de equilibrar su fe con los placeres mundanos, pero Dios no acepta lealtades divididas. Él quiere un compromiso total, no una devoción a medias. Santiago 4:4 advierte, «Porque el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». Los cristianos tibios a menudo ignoran la convicción. Escuchan sermones sobre la santidad pero no cambian. Leen la Biblia pero no la aplican. Justifican sus pecados diciendo, «Al menos no soy tan malo como los demás». Esta actitud es extremadamente peligrosa porque endurece el corazón. Hebreos 3:13 advierte, «Anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado». Cuanto más tiempo permanece alguien tibio, más difícil se le hace arrepentirse. La única solución para la fe tibia es la entrega total. Jesús les dijo a los laodicenses que se arrepintieran y regresaran a Él. Apocalipsis 3:19. Él te está llamando a hacer lo mismo. Deja de tratar tu fe como un proyecto secundario. Haz de Jesús el centro de tu vida. Sírvele con pasión, no con apatía. Sé valiente en tu fe, no pasivo. El momento de despertar es ahora. Así que pregúntate, ¿estás verdaderamente entusiasmado con Dios o eres tibio? Si no estás totalmente comprometido con Él, corres el riesgo de ser rechazado. No permitas que la comodidad y la complacencia te alejen de la verdadera fe. Toma hoy la decisión de entregar todo tu corazón a Cristo. Muchas personas suponen que retrasar el arrepentimiento no es gran cosa. Piensan que pueden disfrutar del pecado ahora y volverse a Dios más tarde. Pero la Biblia advierte que retrasar el arrepentimiento es extremadamente peligroso. Proverbios 27:1 dice, «No te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá». Muchas personas posponen el arrepentimiento hasta que es demasiado tarde. Algunos mueren inesperadamente, mientras que otros se endurecen tanto por el pecado que ya no sienten convicción. Esperar hasta el último momento es uno de los mayores errores espirituales que una persona puede cometer. Cada vez que ignoras la convicción, tu corazón se endurece. Cuanto más pecas sin arrepentirte, menos culpable te sientes. Con el tiempo, el pecado ya no te molesta y tu conciencia se cauteriza. 1 Timoteo 4:2 describe a personas cuya conciencia está cauterizada como con un hierro candente. Esto significa que han rechazado la convicción durante tanto tiempo que ya no sienten nada. En ese punto, el arrepentimiento es casi imposible. Dios es misericordioso, pero nadie se burla de Él. Gálatas 6:7 advierte, «Cada uno cosecha lo que siembra». Si rechazas continuamente el llamado de Dios al arrepentimiento, enfrentarás el juicio. La Biblia es clara. Hay un punto en el que Dios entrega a las personas a sus pecados. Romanos 1:24-28. Esto significa que deja de llamarlas y las deja en total oscuridad espiritual. Si has estado postergando el arrepentimiento, detente ahora. No tienes garantizada otra oportunidad. El momento de volver a Dios es hoy. No esperes hasta que tu corazón esté demasiado endurecido para responder. Cuanto más esperes, más riesgo corres de perder tu alma para siempre.
Por lo tanto, pregúntate, ¿estás demorando el arrepentimiento? ¿Estás ignorando la convicción? Si es así, da marcha atrás ahora. No dejes que el pecado te destruya. Arrepiéntete hoy mientras aún tienes la oportunidad. Muchas personas suponen que mientras crean en Dios, estarán espiritualmente a salvo. Sin embargo, la Biblia advierte que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Santiago 2:19. La fe no consiste solamente en creer en la existencia de Dios. Consiste en entregarse por completo a Dios y obedecerlo. Una de las trampas espirituales más peligrosas es tener fe sin obras. Muchas personas dicen ser cristianas, pero no viven de manera diferente al mundo. Afirman amar a Jesús, pero ignoran sus mandamientos. La Biblia llama a esto fe muerta, y es un camino que conduce a la destrucción. Jesús mismo advirtió que no todo el que le llama Señor entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21. Esta es una declaración aterradora. Muchas personas se presentarán ante Dios pensando que son salvas, solo para oírle decir, «Apartaos de mí, nunca os conocí». Se trata de personas que creyeron en Dios, pero su fe era una ilusión. La verdadera fe siempre va seguida de acciones. Si no hay obediencia, la fe no es real. Una de las mayores mentiras del cristianismo moderno es que una persona puede ser salva sin transformación. Pero la Biblia dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo pasó. He aquí lo nuevo. 2 Corintios 5:17. Cuando alguien se entrega verdaderamente a Jesús, su vida cambia. No continúa en pecado sin convicción. No trata la obediencia como algo opcional. Tiene hambre de justicia. Si alguien dice ser cristiano pero continúa en pecado sin remordimiento, su fe está muerta. La fe sin obras es un engaño a uno mismo. Santiago 1:22 advierte, no se contenten con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Más bien, hagan lo que ella dice. Muchas personas escuchan sermones, leen la Biblia y hablan de Dios, pero sus vidas permanecen inalteradas. Esto es peligroso porque crea una falsa sensación de seguridad. Piensan que están salvados cuando, en realidad, están perdidos. La obediencia no tiene que ver con ganarse la salvación, sino con la evidencia de la salvación. Jesús dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Juan 14:15. Muchas personas afirman amar a Jesús, pero sus acciones demuestran lo contrario. El verdadero amor a Cristo se demuestra en la obediencia. Es imposible tener una fe genuina y permanecer inmutable. La pregunta es, ¿tu fe está viva o muerta? ¿Simplemente crees en Dios o lo sigues de verdad? Muchos se sorprenderán el día del juicio cuando se den cuenta de que la fe por sí sola no fue suficiente. La verdadera salvación siempre produce transformación. No te conformes con una fe que solo sea de palabras. Asegúrate de que tu fe sea real. La idolatría suele malinterpretarse. Muchas personas piensan que solo se refiere a inclinarse ante estatuas, pero la Biblia define la idolatría como cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en tu corazón. Un ídolo es cualquier cosa que priorizas por encima de Dios. El dinero, el éxito, las relaciones, el entretenimiento, incluso tus propios deseos. Muchos cristianos practican la idolatría todos los días sin saberlo, y ni siquiera se dan cuenta de ello. La Biblia advierte que los idólatras no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9, 10. Este no es un pecado menor, es adulterio espiritual. Dios exige devoción exclusiva. El primero de los 10 mandamientos es claro. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Sin embargo, muchas personas anteponen sus carreras, ambiciones y placeres a su relación con Dios. Pasan más tiempo persiguiendo la riqueza que buscando su presencia. Se apasionan más por el entretenimiento que por la oración. Esto es idolatría. Cualquier cosa que capte tu corazón más que Dios es un ídolo. Uno de los ídolos más grandes del mundo actual es el yo. Las personas viven para sus propios deseos en lugar de someterse a la voluntad de Dios. Buscan la felicidad, el placer y la comodidad personales, ignorando lo que Dios quiere. Por eso Jesús dijo, «El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Lucas 9:23.
El verdadero cristianismo se trata de entrega, no de autocomplacencia. Muchas personas afirman seguir a Cristo, pero viven solo para sí mismas. La idolatría conduce a la ceguera espiritual. Cuando algo reemplaza a Dios en tu vida, pierdes la capacidad de escuchar su voz. Romanos 1, 21, 23 describe a personas que cambiaron la gloria de Dios por ídolos sin valor. Como resultado, sus corazones se oscurecieron. Cuanto más tiempo alguien adora a un ídolo, más difícil se vuelve regresar a Dios. El mundo moderno está lleno de ídolos, celebridades, tecnología, redes sociales e incluso relaciones. Muchas personas dedican horas a estas cosas, pero le dan a Dios lo que les sobra. Se pasan horas mirando sus teléfonos, pero no pueden dedicar ni 5 minutos a orar. Idolatran a personas influyentes, pero ignoran la palabra de Dios. Este es un camino peligroso que conduce a la destrucción espiritual. Si estás atrapado en la idolatría, arrepiéntete ahora. Examina tu corazón. Pregúntate, ¿qué amo más que a Dios? ¿Qué no estás dispuesto a entregarle? La Biblia dice, hijitos, guardaos de los ídolos. 1 Juan 5, 21. No permitas que nada ocupe el lugar de Dios en tu vida. Si lo haces, estás arriesgando tu alma. Una de las realidades más aterradoras de las Escrituras es que Dios finalmente entregará a las personas a su propio pecado. Romanos 1, 24, 28 describe cómo aquellos que rechazan a Dios persistentemente serán abandonados a sus deseos. Esto significa que llega un punto en el que Dios deja de llamarlos al arrepentimiento. Sus corazones se endurecen tanto que ya no sienten convicción. Esta es una de las condiciones más peligrosas en las que una persona puede encontrarse. Dios es misericordioso, pero no le rogará a la gente que lo siga para siempre. Cuando alguien ignora continuamente su voz, con el tiempo, Él quita su mano de su vida. Por eso, Proverbios 1, 24, 26 advierte, «Pero como no me obedecen cuando los llamo, yo también me reiré cuando los alcance el desastre». Muchas personas suponen que pueden seguir pecando y arrepentirse más tarde, pero la Biblia deja en claro que ese más tarde puede no llegar nunca. Uno de los mayores ejemplos de esto es el faraón en el libro de Éxodo. Cuando Moisés le dijo que dejara ir al pueblo de Dios, él se negó. La Biblia dice que el faraón endureció su corazón varias veces, pero después de repetidos rechazos, algo cambió. Dios endureció el corazón del faraón. Esto significa que el faraón llegó a un punto en el que el arrepentimiento ya no era posible. Había rechazado a Dios tantas veces que ahora estaba perdido para siempre. Hoy en día muchas personas están jugando el mismo juego peligroso. Ignoran la convicción, suponen que tienen tiempo y continúan en el pecado. Pero cuanto más rechazan a Dios, más se endurece su corazón. Al final, llegan a un punto en el que ni siquiera quieren arrepentirse. Por eso, Hebreos 3:15 advierte, «Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Ignorar el llamado de Dios no es inofensivo, es mortal. Algunas personas creen que Dios siempre los buscará, pase lo que pase, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Proverbios 29:1 dice, «El que se obstina en ser reprendido será destruido de repente, sin remedio». Dios es paciente, pero llega un momento en que la puerta de la misericordia se cierra. Una vez que eso sucede, no hay vuelta atrás. Si sientes convicción, no la ignores. Esa es la misericordia de Dios que te llama. Cada vez que lo rechazas, tu corazón se endurece. El juicio más aterrador no es cuando Dios te castiga, sino cuando te deja solo. Si sigues rechazándolo, puede que con el tiempo te deje ir. No te arriesgues. Arrepiéntete ahora mientras aún puedes. El último peligro que analizaremos es confiar en la sabiduría humana en lugar de en la verdad de Dios. Muchas personas creen que la inteligencia, la educación o el razonamiento personal son suficientes para guiarlas. Rechazan la palabra de Dios en favor de su propio entendimiento. Pero Proverbios 14:12 advierte, «Hay camino que parece derecho, pero al final es camino de muerte». Confiar en la sabiduría humana, en lugar de en la verdad de Dios, es un error fatal. El mundo constantemente le dice a la gente que siga su corazón, pero la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas
Jeremías 17:9. El razonamiento humano es defectuoso porque está corrompido por el pecado. Las personas que confían en su propio entendimiento por sobre la palabra de Dios están caminando ciegamente hacia la destrucción. Muchos rechazan la Biblia porque contradice sus opiniones. Redefinen el pecado para que se ajuste a sus deseos. Tuercen las Escrituras para justificar sus acciones. Pero la verdad de Dios no cambia. Isaías 5:20 advierte: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo». La sabiduría humana es peligrosa porque aleja a la gente de la verdad absoluta de Dios. La verdadera sabiduría solo viene de Dios. Proverbios 9:10 dice: «El temor del Señor es el principio de la sabiduría». Quienes rechazan la sabiduría de Dios están eligiendo el engaño. La pregunta es: ¿confiarás en la verdad de Dios o te apoyarás en tu propio entendimiento limitado? Tu respuesta determinará tu destino eterno. Uno de los mayores engaños en los que cae la gente es creer que tiene más tiempo. Suponen que pueden vivir como quieran ahora y recurrir a Dios más tarde. Pero la Biblia advierte repetidamente que a nadie se le promete el mañana. Santiago 4:14 nos recuerda: «Ni siquiera saben lo que será mañana». ¿Qué es su vida? Son como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Muchas personas planean arrepentirse algún día, pero para innumerables almas, algún día nunca llega. Retrasar la salvación es uno de los errores espirituales más peligrosos que una persona puede cometer. Satanás no necesita convencerte de que Dios no es real, solo necesita convencerte de que esperes. La postergación es una de sus armas más efectivas. La gente supone que tiene mucho tiempo para reconciliarse con Dios, pero la Biblia advierte que Jesús regresará como ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses 5:2. Muchos serán tomados por sorpresa, todavía aferrados al pecado, pensando que tenían más tiempo. La tragedia es que conocían la verdad, pero decidieron demorar la obediencia. La Biblia da muchos ejemplos de personas que esperaron demasiado. Uno de los más escalofriantes se encuentra en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25:1-13. 5 eran prudentes y estaban preparadas para el regreso del novio, pero las otras 5 eran insensatas y no estaban preparadas. Cuando llegó el novio, las insensatas trataron de prepararse en el último minuto, pero era demasiado tarde. La puerta estaba cerrada y ellas se quedaron afuera. Jesús termina la parábola con una advertencia: «Por tanto, estén alerta, porque no saben el día ni la hora». Otro ejemplo trágico es el de Félix, el gobernador romano que escuchó a Pablo predicar acerca de la justicia y el juicio. Hechos 24:25 dice que Félix tuvo miedo y le dijo a Pablo: «Basta por ahora, puedes irte. Cuando me parezca conveniente, te mandaré a buscar». Sintió convicción, pero en lugar de arrepentirse, pospuso su decisión. No hay registro de que alguna vez se arrepintiera. Como tantos otros, esperó un momento conveniente que nunca llegó. La Biblia advierte que la obediencia tardía es desobediencia. 2 Corintios 6:2 dice: «He aquí el tiempo favorable de Dios. He aquí el día de salvación». Cada momento que demoras, tu corazón se endurece. El pecado se vuelve más cómodo. La convicción se desvanece. Muchas personas suponen que pueden recurrir a Dios más adelante en la vida, pero la verdad es que cuanto más esperan, menos probabilidades hay de que se arrepientan. Cada día sin arrepentimiento es un día más cerca de la separación eterna de Dios. Si estás demorando el arrepentimiento, detente ahora. Esta puede ser tu última advertencia. No supongas que tienes tiempo. No supongas que sentirás convicción más tarde. La Biblia advierte en Proverbios 1:28-29 que llegará un momento en que las personas clamarán a Dios, pero Él no responderá, porque lo rechazaron cuando Él los llamó. La oportunidad de salvación no es infinita. Si esperas demasiado, es posible que la puerta se cierre para siempre. Así que pregúntate, ¿estás postergando el arrepentimiento? ¿Estás suponiendo que tienes tiempo? No seas como Félix, que esperó un momento conveniente que nunca llegó. No seas como las vírgenes insensatas, que no estaban preparadas cuando se les cerró la puerta. Arrepiéntete ahora, mientras aún puedes. El mañana no está garantizado.
Ahora hemos descubierto los 6 pecados imperdonables según la Biblia. No se trata de pecados comunes cometidos por debilidad, sino de actos deliberados de rechazo que conducen a la separación eterna de Dios. Si hay algo que debes sacar de este mensaje, es esto: no ignores las advertencias de Dios. La Biblia nos fue dada no solo para informar, sino para transformar. La misericordia de Dios está disponible, pero no se debe dar por sentada. Muchas personas suponen que tienen tiempo, pero el tiempo se está agotando. Si sientes convicción, actúa ahora. No retrases el arrepentimiento. No dejes que tu corazón se enfríe. No cometas el error de pensar que puedes volver a Dios cuando quieras. Llegará un momento en que la puerta se cerrará. Jesús mismo advirtió que muchos clamarán a Él en el día del juicio, solo para escuchar las palabras más aterradoras: nunca os conocí. Apártate de mí. No permitas que ese sea tu destino. Vuélvete a Jesús ahora. Si este mensaje ha llegado a ti hoy, es porque Dios te está llamando. No endurezcas tu corazón. Arrepiéntete. Entrégate y sigue a Cristo por completo. Deja de jugar con el pecado. Deja de retrasar la obediencia. La Biblia lo dice claro: no hay una segunda oportunidad después de la muerte. Ahora mismo, todavía tienes tiempo, pero ¿cuánto tiempo más? Eso es algo que solo Dios sabe. Quiero invitarte a que des un paso valiente hoy. Si estás listo para seguir a Jesús de todo corazón, hazlo saber. Comenta a continuación: elijo a Jesús. Que esta sea tu declaración de fe. Y si quieres permanecer arraigado en la verdad bíblica, suscríbete a este canal ahora mismo. No te quedes mirando y sigas adelante. Comprométete a crecer en la palabra de Dios. Cada video aquí está diseñado para fortalecer tu fe y prepararte para la eternidad. Así que haz clic en suscribir, activa las notificaciones y caminemos juntos este viaje. Para aquellos que necesitan oración, no duden en preguntar en los comentarios. Esta es una comunidad y estamos aquí para apoyarnos unos a otros. Nadie debería recorrer este camino solo. Si necesitas ayuda para vencer el pecado, si tienes problemas con la fe o si tienes preguntas, comunícate con nosotros. Que este sea el momento en que tomes tu fe en serio. Mi nombre es Oliver y es un honor para mí estar en este viaje contigo. Mi misión es sencilla: ayudarte a crecer en Cristo y prepararte para la eternidad. Cada video que creo está hecho con la esperanza de que te acerque a Dios. Si este mensaje te llegó, debes saber que no estás aquí por casualidad. Dios te está llamando, y yo estoy aquí para caminar junto a ti, mientras das los siguientes pasos en tu fe. Gracias por pasar este tiempo conmigo hoy. No eres solo un espectador, eres parte de esta familia. Sigue buscando a Dios. Mantente firme. Y sobre todo, nunca des por sentada su gracia. Espero verte en el próximo video. Hasta entonces, permanece en su presencia y permanece fiel.